estas comisiones de la verdad de 1965 a 1990, porque ahí te va lo que acabas seguramente de escuchar en el sistema, Paco, de la necesidad también de una comisión de la verdad para conocer del 90 a la fecha. O sea, una versión oficial. Sí entiendo que el presidente desnuda mucho de lo que ha ocurrido en sus mañaneras, pero una comisión de la verdad oficial, si es que no da frutos el esfuerzo para llevar ante el banquillo de los acusados a juicio a los expresidentes. Lo que he dicho, ¿exagero o crees que va de la mano con lo que millones de personas consideran? Hoy el presidente, de hecho, retoma este tema en la mañanera de que él puso en las manos del pueblo lo del juicio a los expresidentes, aun cuando él ha dicho que no está de acuerdo, aun cuando él ha dicho perdón sí, olvido no. Millones de personas creemos que para que haya una verdadera justicia tiene que ser ni perdón ni olvido. ¿Cómo ves, Paco? Entendiendo la Comisión de la Verdad que se anuncia, que da inicio hoy con la apertura de archivos y el esclarecimiento, y después del 90 a la fecha, yo pregunto, ¿qué? Mira, Vicente, solo hay que recordar que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hay 3 magnicidios, incluido el de Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Macié, el del Cardenal, y en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hay reportados más de 600 asesinatos políticos. El PRD ya se olvidó ahora de que fue Salinas o que en el gobierno de Salinas más de 600 perredistas fueron asesinados. Y luego tienes el siguiente sexenio, el de Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿sí? Es el creador de los Zetas, sin un plan, sin un programa, sin conocer el estado de violencia en el país, saca a los grupos especiales Z, al ejército, y algunos desertan. ¿Y qué forman? El grupo o el cártel del narcotráfico más violento que hasta entonces se haya conocido en este país. Y él, en el sexenio de Zedillo, se forman las mayores organizaciones de secuestradores de este país. ¿De la mano de quién? De Genaro García Luna. De Genaro García Luna. Y luego tienes a Vicente Fox Quesada. ¿Qué hace Vicente Fox Quesada? Que es el cambio al Partido Acción Nacional. Le entrega la seguridad. ¿A quién? A Genaro García Luna, recuerda, le crea la AFI con la orden de crear una nueva policía federal en este país. 6 años después descubren que no se había formado una nueva policía, sino que era una policía criminal. Y ese mismo personaje se pone la Agencia Federal de Investigaciones al servicio de Felipe Calderón Hinojosa, candidato presidencial del PAN, y de Margarita Zavala, y este hombre infiltra todos los movimientos de Andrés Manuel López Obrador. Es parte de una guerra sucia que culmina con el fraude para imponer a Felipe Calderón Hinojosa. Y él mismo le entrega la Secretaría de Seguridad Pública ¿a quién? A Genaro García Luna, el hombre que hace de Los Pinos un cártel en complicidad con quién, con Calderón. Entonces, mira, sí, cada presidente, a cada uno le podemos buscar y encontrarle. López Mateos tuvo a su Díaz Ordaz, ¿sí? Díaz Ordaz tuvo a su Luis Echeverría y a los generales Luis Gutiérrez Oropeza y Mario Ballesteros Prieto. Echeverría tuvo a Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, y al general Hermenegildo Cuenca Díaz. José López Portillo tuvo a Arturo Durazo Moreno. Así que Felipe Calderón tuvo a su a su Durazo Moreno, a su negro Durazo, en personificación ¿de quién? De García Luna. Y el sexenio de mi paisano, Enrique Peña Nieto, mira, tristemente, ¿qué hace? El presidente más corrupto al lado de Salinas y de Calderón que ha dado este país. Así que sí, urge investigarlos. La corrupción
y los asesinatos en los gobiernos de estos personajes todavía es desconocida. Mira, ¿recuerdas cuando Enrique Peña Nieto gana los comicios presidenciales de 2006? ¿Qué hace Felipe Calderón? Tiene una reunión con él y en esa reunión acuerdan los dos, acuerdan guardar todos los datos, todos, sobre la violencia y los muertos por la guerra de Calderón hasta 2024. Acuerdan guardar todos los datos. ¿Por qué? Bueno, había perdido la presidencia al PAN y la había perdido Calderón claramente, pero Calderón previó que ni en el 18 ni en el 24 iba a regresar el PAN a la presidencia. Tanto lo previó que entregó reservados los datos con Peña Nieto y Peña Nieto aceptó que se abrieran hasta 2024. Así que cuando nos vienen a decir que este sexenio es el más violento de este país, sí, es violento, ciertamente, pero les recuerdo que todavía no tenemos una idea del número de muertos que hubo en la guerra de Calderón. ¿Por qué? Porque acordaron con Peña Nieto reservar todos los informes, todos los números de la guerra contra las drogas. Así que no se Válgame. conoce. Mira, por ejemplo, ¿qué ocultaron? Ocultaron, por ejemplo, que en el gobierno de Peña Nieto, discúlpame, en el gobierno de Felipe Calderón, la violencia alcanzó una alta letalidad, la violencia alcanzó o fue la más letal para la Iglesia Católica. Sí, la más letal con Felipe Calderón, 25 homicidios, entre ellos los de 17 sacerdotes, 3 religiosos, 4 laicos y una periodista católica que hoy, mira, porque además debo decirlo, hoy lo publica en sus páginas el Excelsior, no es algo que yo estoy inventando. Uno de los sexenios más letales para la iglesia, todo eso escondió el informe de Calderón sobre la violencia. Y luego, mira, ahora que están hablando de esa violencia, con Enrique Peña Nieto, y mira, con todo el pesar por el asesinato de los 2 curas recientes, ¿sí? No, tú y yo hemos platicado, no se justifica una sola muerte en este país, pero las hay. Y en esta ocasión tocó a la iglesia, pero veíamos en el gobierno de Felipe Calderón se convirtió en el más letal para la iglesia católica, con los asesinatos que vimos. Y en el de Peña, nada más perdieron la vida 24 sacerdotes, 6 laicos y hubo 2 secuestros reportados, además de atentados en la conferencia del episcopado mexicano. Así es. Entonces, todo esto urge que lo traigamos a la verdad. ¿Por qué ocultar los datos de la violencia que generó o en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa? Pues porque algo hay mal, porque se rompen las estructuras sociales de este país. Entonces, urge que lo sentemos al banquillo de los acusados también. Eh, Mira, hay una campaña de hace 2 semanas, no solo por las declaraciones de la Fiscalía, de los fiscales de Nueva York, para imputar nuevas acusaciones a Genaro García Luna. No solo por eso, sino por la intención de asesinar al rey Zambada y, y, a, y a Luis Cárdenas Palomino. ¿Pueden o no pueden? Pueden. ¿Por qué? Porque Calderón lo permitió, porque son cómplices de ellos. ¿Por qué claro. los quieren muertos? Pues surge que nada de esto vuelva a pasar en este país. ¿Sí? Déjame, Pues, déjame pedirte que sí. vayamos por partes, si me permites.